Saludos estudiantes. En la última clase vimos ejemplos con las variables en Java. Este ejemplo lo resolvimos en clase. Ahora nos toca ver la siguiente clase, la cual es los tipos de datos en Java. Antes de avanzar con la clase, recordemos algo de lo anterior visto. De lo visto anteriormente, perdón. Vimos que se debe especificar el tipo y el nombre de la variable para poder crearla. Que cuando se crea una variable, a esto se le llama declarar. Cuando se le asigna un valor inicial a la variable, se le llama inicializar, que gracias al símbolo igual podemos asignar valor a las variables, que al asignarle un nuevo valor a la variable, esta pierde o reemplaza el valor que tenía anteriormente y se reemplaza por el nuevo que le estamos asignando. Ok, las variables habíamos quedado que eran espacios en memoria, si lo hablábamos técnicamente, o lo podíamos representar como cajas, y estas cajas almacenaban información o datos. Y una variable, o independientemente, como tenemos aquí el ejemplo, tenemos tres variables, cada variable puede almacenar un tipo de dato diferente, por ejemplo, una letra, un mensaje y un número. Existen varios tipos de datos primitivos en Java. Se les llama primitivos porque son datos básicos, ¿sí? Y no necesitamos ninguna librería para poder implementarlos. Pero de todos estos datos básicos vamos a elegir solamente 4. Lo primero que vamos a ver son los tipos de datos enteros, que no tienen parte fraccionaria o parte o una coma. Son datos de tipo entero. ¿Sí? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el 20. De esa manera. Dentro de los tipos de datos enteros tenemos el int o int, el cual va de un rango menor hasta un rango mayor. Esto representa la cantidad máxima que puede almacenar una variable cuando la declaramos con este tipo. Es decir, si yo declaro una variable de tipo entera, int, almacenará máximo esta cantidad, esta cifra, ¿sí? Y mínimo esta cifra de aquí. Y un variable long, por lo consiguiente, su valor máximo que podrá almacenar es este de aquí, y el valor, perdón, mínimo es este de aquí, y el valor máximo sería el de acá, el positivo. Dentro de los tipos de datos primitivos, ¿cuándo podemos utilizarlo? Perdón, los tipos de datos primitivos de tipo entero, ¿cuándo lo utilizamos? Tenemos varias circunstancias aquí, de las cuales vamos a ver una a una. El número de llantas de un vehículo, el número de camisas, el peso de una persona, la cantidad de pisos de un edificio, la altura de una persona, el ancho de un auto. Todas estas son situaciones donde podríamos definir una variable para que almacenara esa información. Pero ¿cuál de ellas son enteras? Pónganle pause y analícenlo. Ok. ¿Cuál de ellas son enteras? Pues bien, el número de llantas de un vehículo es un dato entero. El número de camisas también es un dato entero. La cantidad de pisos de un edificio es un dato entero. El peso de una persona no, dado que el peso puede tener parte decimal o con un punto flotante. La altura de una persona de igual manera, y el ancho de un auto también se puede medir en 1,5 metros. Entonces tiene una parte de coma flotante. Ahora avancemos con los tipos de datos primitivos, pero de tipo real. Los reales. Dentro de los reales, por ahora veremos dos, los float y los doble. Si se dan cuenta, se utiliza una exponenciación científica para poder representar la cantidad máxima o la cifra máxima o mínima que puede almacenar estos tipos de datos, lo cual es bastante amplia. El float de por sí es bastante amplio y el doble aún más. Dentro de los datos primitivos reales, tenemos varias situaciones en las cuales podemos utilizar. Vamos a revisar cuál de ellas son y al final veremos cuál no son. Veamos, la primera opción es la velocidad de un automóvil, la segunda opción es el número de dedos en una mano, la tercera, el peso de una persona, la cuarta, la cantidad de escalones en una escalera y la quinta, la altura de una persona. Pónganle en pause e interpreten, traten de interpretar e identificar cuáles serían tipos de datos reales. ¿Ok? Aquí tenemos la respuesta. La velocidad de un vehículo o de un automóvil es real, dado que puede ser 3.5 km por hora, lleva una parte fraccionaria, perdón, una parte de punto flotante. El peso de una persona igual y la altura también.
El número de dedos en una mano le ha dejado en naranja, dado que es una verdad a medias. Puede ser cierto como puede ser falso, porque esto dependerá del programador. Puede que un programador considere que un dedo está dividido en tres partes. Así una persona en una mano puede tener 4.5, ¿sí? Dependiendo del programador. Por eso lo he dejado en naranja. Y la cantidad de escalones en una escalera sí se deja, serían un dato entero, no real. Ahora, les hablé que estos son los rangos máximos y mínimos que puede tener una variable cuando es entera y cuando es real. Pero, ¿qué pasa si guardo un valor mayor o menor al rango establecido? ¿Qué error obtengo? Esto ya lo vimos en las prácticas en laboratorio. Algo más que cabe recalcar es que las variables de tipo entero, cuando se las crea, tienen como valor por defecto el 0 y las de tipo real 0.0, sin necesidad de inicializar. ¿A qué me refiero con esto? Como vimos en clase anterior, nosotros teníamos la declaración de la variable pasajeros, int pasajeros, ¿verdad? Y después de esa línea de esa instrucción, decíamos que pasajeros iniciaba con 0. Esta línea de código o esta instrucción está de más, dado que por defecto las variables enteras ya le asigna el 0. La siguiente clase que veremos es sobre entradas y salidas.